Ok. Bueno, sepan disculpar también el ruido porque estoy en un lugar público, lastimosamente, y bueno. eh, bueno, como estaba diciendo, las aleaciones ferrosas se separan en dos grandes grupos, que son los aceros y las fundiciones. Los aceros, ¿verdad?, son la aleación de acero de hierro y carbono con porcentaje de carbono eh, hasta 2%, hasta 2% de carbono, o sea, la aleación de hierro-carbono con un porcentaje de carbono hasta 2%. Y las fundiciones son vamos a decirle, las aleaciones hierro-carbono con porcentaje superior al 2% e inferior al 4,5%. Como el carbono es vamos a decirle, el elemento aleante que brinda al acero la dureza, la fundición tiene como característica principal ser un material muy duro, lo que le resta un poco la capacidad de ser mecanizado y también la capacidad de ser conformado por procesos convencionales. Entonces, si bien es bueno para algunas aplicaciones, es muy malo y muy, vamos a decirle, poco práctico utilizar fundiciones para otras aplicaciones, sobre todo las aplicaciones que están sometidas a esfuerzo de torque o cosas así, ¿verdad? Las fundiciones son más propensas a quebrarse. Eh, Dentro de lo que es la clasificación de aceros, eh, tenemos los aceros de baja aleación, donde se caracteriza, o su característica o su definición es que en porcentaje de peso los elementos aleantes no aportan más del 5%. Es decir, todos los aceros convencionales que utilizamos para la construcción, para carpintería metálica, eh, el acero al carbono común que vemos por ahí, hablando mal y pronto, entra dentro de la categoría de acero de baja aleación. Y los aceros de alta aleación son los que el porcentaje, el peso del elemento aleantes es superior al 5%. Peso de elementos aleantes distintos al carbono. Y un acero de alta aleación conocido y comúnmente utilizado en toda el área de ingeniería, vamos a decir, y sobre todo en nuestro país, es el acero inoxidable. Bueno, como le estaba diciendo, ahora el acero son aleaciones de hierro-carbono con porcentaje de 0,03 hasta 1,2. Perdón, me confundí. Incorpora manganeso, también puede alcanzar resistencia de 650 megapascal, pero hoy quiero enfocarme más en lo que es la parte de acero de alta aleación y específicamente lo que es acero inoxidable. Se considera acero de alta aleación aquellos, como estaba diciendo, en donde el peso de elementos aleantes diferente al carbono supera el 5%. La adición de estos elementos encarece el acero y solo se justifica por una mejora sustancial en ciertas propiedades. Evidentemente, al poner más elementos aleantes, se produce, se genera un elemento, un producto mucho más costoso, ¿verdad? Porque al poner los elementos aleantes se está pagando el elemento aleante y también el proceso de incorporación de esos elementos al acero. Debido a eso, por lo general, el acero inoxidable, no por lo general, siempre el acero inoxidable es mucho más caro que un acero común. Es terriblemente más caro, ¿verdad? Entonces las aplicaciones de acero inoxidable, si bien son bien específicas y se reducen generalmente y sobre todo en nuestro país a lo estrictamente necesario. Es decir, lugares donde están sometidos a atmósferas con mucha humedad o atmósferas muy corrosivas, como ser productos químicos. La industria del fertilizante, sobre todo, por ejemplo, es un fertilizante, un mineral, ¿verdad? O sea, son minerales que se mezclan y de acuerdo a la necesidad del campo se fabrica, ¿verdad? Como decirle, como para que la tierra donde se va a cultivar o sea, tener cierta plantación, pueda tener los requisitos, pueda tener los nutrientes necesarios para esa planta, vamos a decirle. Y el fertilizante tiene una particularidad que es altamente corrosivo. Es muy corrosivo. En realidad, prácticamente no. Si no tenés algún material en tu fábrica, en tu instalación, no tenés inoxidable, no te dura más de 2 años la instalación. Ataca directamente el metal y una vez que empieza ya a hacer,
como decirle, a trabajar sobre lo que es el metal, ya es muy poco probable que un metal, inclusive con arenado, se recupere totalmente y pueda tener las mismas características que inicialmente tenía. Entonces, en la industria como ese tipo de industria, por ejemplo, se utiliza o es necesario utilizar materiales que tengan esa resistencia o que te puedan brindar esa resistencia a la corrosión, como ser el acero inoxidable. En muchos casos se utiliza madera para las estructuras del techo, por ejemplo, se utiliza madera. No se utiliza chapas metálicas para el techo, estoy hablando, se utiliza, qué sé yo, chapa de fibrocemento, cosas así. O sea, se van cambiando los materiales, se van utilizando otros materiales que puedan brindar también una resistencia a a la corrosión. Se utiliza mucho fibra de vidrio también para ciertas aplicaciones. O si no querés gastar, porque todos esos elementos que estás citando, la madera, el acero inoxidable, la fibra de vidrio, son elementos mucho más caros que el acero, también puedes considerar tener un plan de renovación de ciertos elementos bastante, vamos a decirle, que tenga una periodicidad bastante elevada y vas cambiando partes de tu instalación con bastante frecuencia. Porque la verdad, y por experiencia, pues yo trabajé 3 años en la industria de fertilizante, se cae a pedazos con todo lo que todo lo que es acero carbono, se cae a pedazos, pero rapidísimo, rapidísimo. Bueno, los aceros inoxidables son aleaciones de hierro-carbono donde el hierro, pero son aceros donde se le introduce cromo en un porcentaje superior al 12% como elemento aleante, ¿verdad? Y el cromo nos brinda esa resistencia vamos a decirle, a la oxidación. El elemento que hace que un acero sea inoxidable es el cromo. ¿Y a partir de cuánto se considera acero inoxidable? A partir del 12%. Bueno, hay literatura que dice que a partir del 10,5% ya se considera acero inoxidable ferrítico. La verdad que yo no estoy tan seguro, según la bibliografía que el Sacker, porque donde saqué todos estos datos, considera el 12% y está referida a la norma americana. Pero no sé si hay una actualización, pero ya me dijeron en varias oportunidades, en varias veces que mostré este material, sobre todo que vamos a decirle, una clasificación que considera a partir del 10,5% ya acero inoxidable de tal tipo. Profe, Dime, los aceros inoxidables son de alta aleación o de baja aleación. alta aleación. Y el cromo, ¿cómo se le agrega? ¿Es una capa nomás, tipo el famoso cromado que se dice? No, ¿O no, cómo no. se hace? El cromado ese es tipo un tratamiento superficial. El cromo se le agrega durante el proceso de fabricación, o sea, es como que recalentas el acero, vamos a decirle, y se agrega cromo para que el cromo, vamos a decirle, interactúe con lo que sería la molécula, los átomos de carbono, ¿verdad? Y quede como un elemento también ahí. El que vos estás diciendo es superficial, es como meter en un baño de cromo y sacar otra vez como una pintura. Ese no hay, vamos a decirle, el cromo no interviene en lo que es la microestructura del material. En este caso sí. En este caso sí. Entiendo, profe. Entiendo. Entonces requiere un proceso de precalentamiento, adición del elemento aleante y nuevamente enfriamiento. Pero es cierto, el cromo ese es muy común, por ejemplo, para las defensas, para las partes de automóviles, sobre todo se hace eso, que básicamente es un baño de un material que lo que crea una película protectora, pero de forma superficial. En el inoxidable no ocurre eso, en el inoxidable el cromo forma parte, vamos a decirle, lo que sería, no sé cómo sería químicamente hablando, ¿verdad? Pero lo que sería la estructura cristalina del metal, ¿verdad? Y eso también mejora las propiedades del material en cuanto a lo que es resistencia a factores atmosféricos. Bueno, como estamos diciendo, el cromo en proporciones superiores al 12% es capaz de transferir su resistencia a la corrosión. En proporciones superiores al 20% proporciona una alta resistencia a la oxidación a alta temperatura. Bueno, un tema también muy importante es que el acero inoxidable, si bien le brinda, o sea, mejora las propiedades de resistencia a factores atmosféricos como es la oxidación, también mejora las propiedades mecánicas en muchos casos con relación a un acero al carbono, vamos a decirlo.
Entonces también en el caso de que le toque proyectar una estructura que en acero al carbono y en acero inoxidable, es muy probable que al proyectar en acero inoxidable van a utilizar materiales de menor espesor, ¿verdad? Porque la resistencia también mejora con la adición de cromo y otros elementos aleantes. No en todos los casos, ¿verdad? En algunos casos particulares. Eh, bueno, más adelante creo que esta le voy a mencionar. ¿Qué aplicación tendría ese tipo de acero, profe? ¿Cuál? Refractario. La de la refractaria. La refractario, por ejemplo, puedes utilizar en zonas donde de alto horno. En la parte, vamos a decirle, donde tenés horno de calcinación, donde la temperatura llega a 1700 grados y vos necesitas inyectar calor de alguna forma, ¿verdad? A 1700 grados el acero al carbono ya está completamente fundido, ya es líquido. Entonces en esos lugares necesitas evidentemente, necesitas sí o sí tener un material que soporte ese tipo de temperatura y a la vez no se te oxide en esa aplicación, en ese proceso. ¿Cuál es, Eh, profe, el punto de fusión del acero refractario? O sea, para saber nomás la diferencia entre el acero a carbono normal. no tengo en mente actualmente, no tengo en mente. Y, viste, la vez pasada nos mostraron así, creo que eran imágenes de ACEPAR. Ajá. Estaban tipo ollas, los altos hornos, creo que se le dice, ¿verdad? Y tal, Que tenían adentro ahí el acero, vamos así, fundido. ¿Ese de qué material es, el alto horno? el alto horno tiene material refractario, pero creo que no es metálico. Creo que tiene material tipo, no estoy seguro, pero creo que son de material refractario, tipo material cocido. Ah, entiendo, Vamos a profe. preguntarle eso al ingeniero Stanley porque él trabajó ahí, vamos a ver con mayor propiedad. Pero la vez que me fui a CEPAR, no creo que no es tipo, es como un horno, hablando mal pronto, como un tatacuá. No es tan una O sea, analogía tan cerámico. perfecta, sería un cerámico, sí. No es una analogía tan perfecta, pero como para que se entienda la idea, ¿verdad? Tiene adentro elementos refractarios, pero que no son metálicos. ¿Se entiende, profe? Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La vez pasada, justamente esa parte no sé, estaba escuchando la radio y esos programas que siempre hacen, que, qué sé yo, que la gente llama y envía audio, bueno, todos lo envían audio, ¿verdad? Estaban promocionando una parrilla que tenía la parrilla inoxidable, era para asado. Y llama o sea, envía un audio un oyente y dice que el acero inoxidable es mal conductor del calor. Y, y eso es una estupidez terrible, ¿verdad? No es mal conductor del calor. Es más estable a alta temperatura, eso sí, pero no es mal conductor del calor. Tiene buena transferencia de calor, ¿verdad? Pero es más estable. ¿Qué quiere decir? Que mantiene sus dimensiones a una temperatura superior. O sea, a la misma temperatura es más estable en cuanto dimensionalmente a lo que sería un acero al carbono. Eso no me vino a la cabeza ahora, ¿verdad? Pero cada boludez que hablan. Perdón por la expresión. Bueno, dentro de los aceros inoxidables tenemos los aceros austeníticos, los aceros inoxidables ferríticos, martensíticos y endurecibles por precipitación. Básicamente, Profe, dime. pregunta, los aceros inoxidables, o sea, ¿se le tienen que hacer algún tratamiento si es que se le va a hacer? O sea, si vos necesitas acero inoxidable es por algo ya luego, ¿entendés? Y aparte de eso hay Sí. que aplicar algún mantenimiento con el tiempo. Sí, en base a mi experiencia te digo que sí. Si vas a soldar acero inoxidable, sí o sí tenés que aplicar un pasivador en la zona de oxidación. Es el primer tratamiento que tenés que hacer. ¿Por qué? Porque igual soldar lo que aplicas es una alta temperatura bien concentrada en un punto. Y eso es lo que hace que se forme carburo de cromo. Entonces, parte del cromo migra, qué sé yo, ¿verdad? Y forma carburo de cromo y con el carbono y hace que deje, vamos a decirle, ciertas zonas sin la protección adecuada, sin la cantidad de cromo adecuada, lo que genera que sea más propenso a oxidarse. Por eso generalmente en los aceros, en las estructuras inoxidables, el primer lugar donde se ocurre la oxidación es en la soldadura. Entonces, ¿qué se le suele hacer? Se le suele aplicar un elemento químico, un gel,
que la verdad que hasta ahora no sé de qué está compuesto, pero sí o sí le aplican. Todos los soldadores le aplican después de terminar la soldadura, ¿verdad? Le llaman gel pasivador. El gel pasivador lo que hace básicamente es eh, estabiliza nuevamente esa zona que fue afectada por el calor de manera tal a que vuelva a tener la resistencia a la oxidación que tendría si es que no se hubiese soldado, ¿verdad? Después, en cuanto a lo que es mantenimiento, así que sé yo, como una vez al mes pasarle algo o una pintura, cosas por el estilo, no. Lo que sí se recomienda es que si estás en un ambiente altamente corrosivo, qué sé yo, está trabajando con productos químicos, sí limpiar el acero inoxidable, qué sé yo, no dejar expuesto totalmente al factor que le va a hacer corrosivo, o sea, que es corrosivo, ¿verdad? Qué sé yo, ponerle que vos estás en una fábrica que está generando agroquímico que es bastante corrosivo, ¿verdad? Y que vos tenés un agitador, que es una hélice, ¿verdad? Que lo que hace, mueve tu agroquímico, que es un líquido que vos le tirás para que mueran todos los bichos y no afecta a tu cultivo. Entonces, el agitador generalmente es de inoxidable. Y el mantenimiento que le puedes hacer a esa pieza es al dejar de agitar, al terminar el proceso de agitamiento que tendría que tener, limpiar con agua, ¿verdad? Sacar todo el excedente de material o de material corrosivo que pueda quedarse por esa superficie, de manera tal a que no esté actuando constantemente, o no esté constantemente, vamos a decirle, tratando de oxidar el material. Pero después, así como una, qué sé yo, ese es en base a mi experiencia, vamos a decirle que podría ser mantenimiento que requiere estructuras o partes de inoxidable, pero mantenimientos periódicos como ser pintura o cosas por el estilo no requiere, no requieren eso, para nada. Profe, ¿y el acero inoxidable tiene un tiempo límite en el cual es inoxidable? Ya mi pregunta. La verdad que desconozco, pero viendo por ahí, viendo, vamos a decir, en aplicaciones, ves que mientras más antiguo es, hay ciertas zonas donde se vuelven a oxidar. Se vuelven a oxidar. Pero desconozco si existe un promedio de años, o sea, años de vida versus resistencia a la corrosión. No sé la verdad, pero sí viendo, pero si tenés un elemento inoxidable que está siempre, vamos a decirle, o sea, en un ambiente corrosivo, es normal ver que después de ciertos años se agarre la corrosión, vamos a decirle, se oxide. No totalmente, pero en ciertas zonas, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Gracias, profe. Ok. Bueno, los aceros inoxidables austeníticos mantienen retenida la estructura austenítica a la temperatura ambiente mediante la estabilización. Básicamente son aceros que hubiesen sido austeníticos, ferríticos y demás como acero al carbono normal, ¿verdad? O sea, conserva las propiedades de un acero austenítico de acero al carbono, pero con la ventaja de que también tiene la resistencia a la corrosión, ¿verdad? Bueno, o sea, es una regla práctica, vamos a decirle. Mientras más níquel tenga tu acero inoxidable, es más costoso. El acero inoxidable, o sea, para también, vamos a decirle, mejorar las propiedades de resistencia a la corrosión, se le suele agregar, aparte de cromo, níquel. Y el porcentaje de níquel, mientras más porcentaje de níquel tenga, tiene mejor resistencia, un acero mejor, ¿verdad? Por ejemplo, el acero quirúrgico tiene un alto porcentaje de níquel. Este 18.8 es el típico acero 304, que es un acero de calidad alimenticia. Que si van a hacer trabajo para una industria alimenticia, tienen que usar 304 o 316, que son los nombres comerciales de ese tipo de acero. Entonces, esos tipos de acero tienen alto porcentaje de níquel, por eso son más costosos. Aproximadamente el 70% del costo de la materia prima para producir el acero inoxidable es el níquel. O sea, este es el factor que hace que tu material sea caro, ¿verdad? Entonces, variando este factor, vos tenés acero inoxidable quizás más barato, pero con menores prestaciones. Que no quiere decir que sea malo, ¿verdad? Porque puede ser que si vos necesitas un pasamano en un shopping, no vas a usar un acero quirúrgico,
es costoso, es al pedo. Entonces usa un acero quizás que no tenga tanto níquel, pero que tenga otras propiedades como un excelente brillo, que sea más estéticamente mejor, vamos a decirlo. Y bueno, eso también depende un poco para la selección, pero ya la selección se va a ir dando luego por el costo, ¿verdad? Por lo general. Lo que está mal es cuando vos necesitas hacer un elemento que tenga propiedades o grado alimenticio o propiedades quirúrgicas y utilices un acero que tenga bajo porcentaje de níquel. O sea, arriesgar tu calidad por la economía, eso es lo que estaría mal. Bueno, aparte también del níquel, se le añade molibdeno y otro elemento aleante más. No son ferromagnéticos, una característica de los aceros austeníticos, no son ferromagnéticos. Entonces, nosotros sabemos que los aceros austeníticos son los aceros más costosos porque tienen un porcentaje, o sea, no sé si son los más costosos, pero son costosos porque tienen un alto porcentaje de níquel. Los otros aceros que vamos a decirle, tienen menor porcentaje de níquel, es imposible quizás que vos a simple vista te des cuenta. Entonces, una forma rápida para saber si un acero austenítico no es, o si la persona te está vendiendo, no te está estafando, es verificar si es magnético o no magnético. Si es magnético, directamente no es austenítico, ¿verdad? Entonces, esa es la prueba generalmente que se suele hacer. También suele pasar un imán y se verifica si tiene o no propiedades magnéticas, ¿verdad? Los austeníticos no son ferromagnéticos, o sea, no tendrían que pegarse el imán, ¿verdad? Profe, los Dime. cuchillos de cocina son, o sea, ¿qué tipo de acero son? O sea, sé que son acero inoxidable porque dicen por él, pero ¿es el Lo- austenítico? no, el ferrítico. Generalmente, Ya, ya, menos ya. lo que yo tengo en casa son magnéticos y te lo digo, pero, pero no sé si porque compré lo que son más feos nomás, ¿verdad? ¿Se entiende, Eh, bro? son los ferríticos, justamente que son para usos así más, que no se requieren una aplicación tan específica. Eh, Posee un poco más del 12%, no contiene otro elemento. El contenido de carbono es bajo para disimular, para no disminuir la plasticidad. No se produce transformación, la estructura es ferrítica hasta la fusión. Son ferromagnéticos. Se utiliza en aplicaciones que no requieren la elevada resistencia a la corrosión de los austeníticos. Por lo general son los aceros económicos, vamos a decir, los aceros inoxidables económicos, estos los ferríticos. Entonces se aplica, por ejemplo, para cubiertos, para cuchillos. O sea, ahí también estamos hablando si son los cuchillos, si los de domiciliario, ponerle si son esos cuchillos profesionales como para que tenés que utilizar para un proceso de faena, por ejemplo, ¿verdad? Donde están así constantemente sometidos a esfuerzos superiores a lo que hace, lo que sería comer un asado, ¿verdad? Entonces ahí sí se justificaría o se justifica que tus cuchillos estén hechos de acero inoxidable austeníticos. ¿Ustedes llegaron a visitar alguna vez algún frigorífico o alguien trabaja en un frigorífico? Al parecer nadie, profe. No, una locura. A mí me tocó ver desde el lugar de la faena, ¿verdad? Donde le matan a la vaca, ¿verdad? Y bueno, le matan a la vaca de un golpazo en la cabeza. En realidad no muere, queda bastante mal, pero no muere. Y ponerle que sin ser exagerado, en 10 minutos la vaca ya está sin cuero. Ya está completamente, le sacaron la oreja, los cuernos, las patas, o sea, las pezuñas, y le está sacando todo el cuero. Máximo 10 minutos, ya soy exagerado, o sea, rapidísimo. Esos cuchillos, o sea, las personas que trabajan en eso, evidentemente son varias, ¿verdad? Sus cuchillos están constantemente trabajando y tiene que estar siempre afilado, ¿verdad? O sea, sí, para esas aplicaciones sí se justificaría tener un cuchillo con calidad inoxidable superior. Bueno, aceros inoxidables martensíticos eh, poseen carbono del 0,2 al 0,7, poseen cromo del 13 al 18, posee alta resistencia, pero su comportamiento de la corrosión es inferior a los austeníticos y ferríticos. Su principal aplicación es la
cubiertería y los muelles. Perdón. Y los aceros inoxidables endurecibles por precipitación. El proceso de endurecimiento por precipitación es un proceso, vamos a decirle, no es tan común. Consiste básicamente en recalentar una pieza o recalentar el acero hasta una temperatura de envejecimiento, como le llaman, ¿verdad? Y durante esa, o sea, vos, hablando mal y pronto, le voy a explicar con mis palabras, ¿verdad? No. Vos tenés el acero ya todo aleado a ciertas temperaturas, después enfrías y volvés a calentarlo hasta una temperatura de envejecimiento y mantenés a esa temperatura durante cierto tiempo para que átomos de ciertos componentes de tu acero vayan migrando y vayan formando ciertos componentes que luego precipitan, ¿verdad? O sea, no es un tratamiento, yo al menos acá en nuestro país no lo vi, no vi que se haga, ¿verdad? Pero es un proceso también por lo cual, o sea, para obtener acero inoxidable, vamos a decir. Y su ventaja es la alta resistencia, ¿verdad? Bueno, entonces, comercialmente ustedes cuando vayan a irse a comprar sus aceros van a pedir siempre por un número, ¿verdad? Y no, o si no, el vendedor te dice, tengo inoxidable 304, 316. ¿Qué significa eso, verdad? Y la verdad que básicamente te da una idea de en qué tipo de acero, ¿verdad? Serie 400, 410, 420 es un martensítico. 409, 30 y 34 es ferrítico. Los austeníticos están en la serie de 200 y 300. Acuérdense que los austeníticos eran lo que eran, no eran magnéticos, ¿verdad? Entonces una forma, porque visualmente a veces, al menos yo no tengo la capacidad de diferenciar directamente si es austenítico o ferrítico, es haciendo la prueba del imán, ¿verdad? El austenítico es la que tiene mejores propiedades, pero no es magnético. Entonces, al verificar con un imán, puedes estar seguro que es un acero austenítico. También está el acero dúplex, que es donde tenés mezcla de ferrítico y austenítico en un mismo acero. Y los endurecibles por precipitación que vimos al último. Esto de endurecible por precipitación, la verdad que yo no vi localmente. Generalmente se encuentra el 420, que es para utilizar el brilloso, el que se usa eh, para hacer recubrimientos de mesadas, por ejemplo, la parte de cocina, cosas así. Heladeras también, esas que son tipo de mostrador, utilizan el 420. Y 304 y 316 son los que son los aceros inoxidables de calidad alimenticia. El 316 es el que más se utiliza cuando vas a hacer trabajo, por ejemplo, en industria farmacéutica. Estos dos son los de mayor calidad, vamos a decir. Y por ende tienen un precio también importante. Aproximadamente, y yo no digo que tomen como regla lo que les voy a decir, ¿verdad? Pero para que tengan una idea, en peso el acero inoxidable es 5 veces más caro que el acero al carbón. O sea, por decirte, un kilo de acero cuesta 1.000, el otro de acero inoxidable está 5.000. Es muy costoso, ¿verdad? Y también es muy costoso o sea, trabajar el acero inoxidable. ¿Por qué? Porque soldás con TIC, que es una técnica de soldadura que van a ver con el ingeniero Stanley más adelante, que tiene sus limitaciones y viene a lograr una soldadura espectacular y con resistencia mecánica excelente. Es una técnica que tiene una tasa de posición bastante lenta, lo que hace que sea un proceso lento y que tiene también, que también el operador tiene que tener una habilidad, o sea, tiene que ser más hábil que un soldador que suelda con arco eléctrico, vamos a decirle, lo que implica también que cobra más y cosas así. Bueno, esta es una tabla para ver más o menos dónde se puede ver el tipo de acero y su resistencia final a lo que es en megapascales, ¿verdad? Donde se nota que el acero endurecido por precipitación son de alta resistencia, ¿verdad? Versus los demás. Y bueno, pero no hay. Acá fue pero se logra ver. Pero era básicamente una tabla de resumen de las propiedades de cada uno, ¿verdad?
auténtica o resistencia a la corrosión alta, ferrítico media, alfancésica media, endurecido por precipitación media. Voy a ver si puedo conseguir esta imagen más clara, vamos a decirle, porque es bastante interesante como para tomar una decisión en el momento de que vas a hacer un proyecto, ¿verdad? Qué sé yo, tenés que construir un agitador y el agitador va a estar sometido generalmente a aceite que no es corrosivo, pero también puede utilizarse para hacer, no sé, eh, algún químico que te corroe todo lo que hay. Entonces, con eso decidís qué tipo de acero utilizar de acuerdo a la aplicación y también puedes defender tu proyecto, ¿verdad? Que es dentro de todo lo más difícil en la parte ya cuando estás trabajando externa, cuando salías a trabajar, ¿verdad? Que te quieran aceptar un proyecto más caro, eh, es muy complicado si no puedes explicarlo de manera técnica o por lo menos si la persona que tiene que decidir no tiene los conocimientos técnicos adecuados como para entender directamente, no, ese es un acero austenítico y el tipo no sabe ni qué mierda es eso, entonces tenés que explicarle, nada. Tiene alta tasa, tiene una resistencia a la corrosión elevada y no va a dar, qué sé yo, 3 años más de vida útil probablemente y cosas así versus el otro ferrítico que vamos a tener que estar parchando al año. Bueno. Bueno, entonces la bibliografía es el Shackelford, es un libro que, bueno, está en la biblioteca de la facultad, pero también se puede descargar sin problema. Es un libro bastante interesante para esta parte, para la parte de lo que es acero y demás. Y, bueno, ese modo de comentarios, si es que por ahí estaban, o sea, si quieren tener una bibliografía como para repasar o si les gusta esa parte. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Esta presentación, profe, está o va a estar disponible en el Classroom? Va a estar disponible. Ahora voy a alzar. Ahora mismo lo voy a pasar a PDF y ya te alzo. Genial, profe. Gracias. Bueno, yo cambié los videos, o sea, le di para que todos puedan ser editores. No sé si con eso logran bajar, ya se puede bajar los videos del Classroom. O todavía no verificaron. Personalmente no vi eso. Ok, verifiquen por favor si por ahí pueden tener acceso para poder descargar y cosas por el estilo, ¿verdad? Si alguno quiere descargarlo, ¿verdad? Y me avisan. ¿Se puede, profe? Buenísimo. Ok, si tienen alguna consulta, alguna duda. Bueno, si no tienen duda, podemos ir dejando por acá. Y nos vemos de vuelta el lunes, el lunes con el ingeniero y después de vuelta conmigo, ¿verdad? En cuanto a lo que es las prácticas, estoy viendo para que nos den un laboratorista el martes, que es los días que tienen más libre, ¿verdad? Y para poder realizar la práctica con mayor tranquilidad. Esta semana me tienen que confirmar y si es así, ya vamos planificando también ciertas prácticas para ir bien al laboratorio. Gracias, profe. Ok. Gracias. Dale, estamos. Está, profe. Saludos. Hasta luego. Nos vemos, profe. Dale, chao.